tomada primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dándole curso a una denuncia presentada contra el presidente de la República, razón por la cual hay varios procedimientos en el Parlamento que tienen que ver con Pedro Castillo. Uno, de vacancia, que está en busca de votos. Una, fruto de la denuncia fiscal presentada por la fiscal Patricia Benavides. Y una tercera, por una acusación de traición a la patria. En estas circunstancias, y 3 días antes de que llegue la misión de la OEA, el primer ministro Aníbal Torres acudió al Congreso y planteó un proyecto de ley que derogaba otra ley sobre participación y control popular, acompañándola de una solicitud de cuestión de confianza. El Parlamento ha reaccionado por ahora, sometiéndola a estudio y reservándose su opinión sobre el tema, su posición sobre el tema. Pero ya Aníbal Torres afirmó que si se le declara improcedente, como el presidente José Williams dijo que podría ser el caso, él interpretaría eso como la voluntad de rehusar la confianza, con las consecuencias que se pueden derivar de eso, que ya las explicitó él mismo ayer, Aníbal Torres, diciendo que él estaría dispuesto a renunciar. Todo esto, repito, ha modificado los términos del debate público, puesto que hasta antes de esta intervención estábamos discutiendo sobre corrupción y sobre acusaciones contra Pedro Castillo, mientras que ahora nos hemos hundido en un debate constitucional. Hemos invitado por eso a una persona que tiene mucha experiencia en cuestiones de confianza, experiencia práctica, porque la solicitó él cuando era ministro de Defensa, me parece que en el año 12, y luego participó en no menos de 6 cuestiones de confianza a lo largo de los años en que fue ministro en el gobierno de Ollanta Humala. Y finalmente tuvo la experiencia de solicitar una confianza cuando fue primer ministro el año 19, que le fue rechazada, lo que lo obligó a renunciar. Estoy hablando de Pedro Cateriano. Muy buenos días, señor Cateriano. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fernando. Encantado de estar nuevamente en RPP. He relatado la experiencia práctica que usted tiene con esta experiencia parlamentaria, pero además es un profesor, ha sido profesor en la Universidad de Lima, en particular de Derecho Constitucional, de manera que quiero que nos explique el problema que ha generado la presencia de Aníbal Torres en el Congreso desde el punto de vista técnico, jurídico, pero que después nos lo explique desde el punto de vista político, es decir, qué es lo que ha pretendido hacer y hasta dónde nos estamos encaminando en las relaciones políticas entre el Congreso, o por lo menos la oposición parlamentaria, y el Ejecutivo. Claro que sí, Fernando, pero previamente pido un par de licencias. En primer lugar, lamentar el accidente del día de ayer en el aeropuerto, expresar mis condolencias a los familiares y colegas de trabajo de estos bomberos y urgir a las autoridades y a las instituciones involucradas en el proceso de ampliación y reforma del aeropuerto. Creo que ayer, una vez más, ha quedado acreditado esta urgente necesidad. Y la segunda licencia, Fernando, hoy día es el Día Mundial del Retrete en el mundo y Naciones Unidas nos recuerda que 3.600 millones de personas no tienen inodoro en el mundo. Y en el Perú, 3 millones de compatriotas no tienen cobertura de agua ni servicio de saneamiento. Dicho sea de paso, solo superamos en cobertura de agua a República Dominicana y Haití. Creo que ha llegado la hora de colocar en la agenda del debate nacional el problema del agua potable. Evadir este tema en base a prejuicios ideológicos y políticos no tiene sentido. Tomamos nota de ese tema y lo invitaremos en otra oportunidad cuando hablemos de esto, porque no es la primera vez que lo iba a hablar sobre el tema. Efectivamente, se ha avanzado muy poco en permitir el acceso de agua potable y de saneamiento en los hogares peruanos. Vamos entonces a nuestro tema de la semana. Yo creo que acá hay 2 aspectos, el político y el constitucional. En el político coincido con lo señalado. El premier Torres ha logrado desviar el punto central de la grave imputación, de la grave denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo. Es evidente que con todo este escenario de confrontación política, hoy estas graves imputaciones han sido dejadas de lado.
Es más, a pesar de que el presidente Castillo y sus abogados han tenido derrotas judiciales que posibilitan, por lo tanto, la continuación del trámite en el Parlamento, esto ya prácticamente está de costado, y creo que con la tranquilidad que le da al Premier el hecho de saber que tiene un Parlamento timorato, ¿no es cierto? No hay que olvidar que hace algunos días el presidente Castillo sostuvo ante la Organización de Estados Americanos que estábamos ante un golpe de Estado en marcha y que él era un perseguido político. A estas alturas debemos preguntarnos, ¿es un perseguido político el presidente Castillo? ¿Hay un golpe de Estado en marcha en el país? Ciertamente que no. No es un perseguido político. Las graves imputaciones penales han sido consecuencia de una investigación de la Fiscalía y las acusaciones de él en el sentido de que, y de Perú Libre, avalado por el señor Cerrón, que en el Perú existiría un manejo político en la Fiscalía y en el Poder Judicial, se acaba de desbaratar. La condena a Kenji Fujimori demuestra una vez más que cuando hay casos de corrupción, la Fiscalía y el Poder Judicial no administra justicia en base a criterios políticos y partidarios. O sea que esa falsedad la tendrá que verificar la OEA el día que venga. ¿Tiene usted plena confianza en que la OEA verificará todos estos puntos y no se dejará influenciar por las presiones que reciba, particularmente por parte del Estado? Yo no tengo plena confianza. Lo que sí creo es que confío que prevalezca la verdad. Más temprano que tarde, los hechos están aclarando las cosas. Ayer, Fernando, entrevistabas a una congresista del bloque magisterial. Margot Palacio, ¿no? Bueno, y reiteraba lo que es la defensa que suelen tener los que son imputados en casos de corrupción. No hay pruebas. Repitió, no hay pruebas como 48 veces. ¿Qué cosa han sido los miles de dólares que aparecieron en Palacio de Gobierno en la oficina de Bruno Pacheco, hombre de máxima confianza del presidente Castillo? ¿Qué cosa es ese escandaloso audio en donde se graba una conversación entre el exministro Silva y Bruno Pacheco? Sí, sobre el pago ilícito, es decir, un soborno. Es el equivalente a una prueba similar a lo que ocurrió en la recta final de la dictadura de Fujimori y Montesinos con los videos. Solo que acá no aparece la imagen. ¿Qué cosas son los contratos? ¿Qué cosas son los pagos? ¿Acaso no son pruebas que acreditan un ejercicio ilícito del poder? Que prueban una conducta delictiva del gobierno. Pero lo que el presidente Castillo dice es que nada de eso lo implica a él y que su error ha sido tener confianza en gente que no la merecía. Claro, esa ha sido su coartada para intentar una defensa. Pero si él fuese efectivamente una persona que colabora con la justicia, no hubiese guardado silencio ante la Fiscalía. ¿Quién guarda silencio en actuaciones fiscales y judiciales? Los que tienen temor, los que saben que no han actuado lícitamente. Una persona que no tiene temor, que tiene la conciencia del deber cumplido, no guarda silencio, y sobre no esto obstruye la acción de la justicia. Experiencia práctica, porque ha tenido varias decenas de dirigencias fiscales, creo, ¿no? Bueno, durante más de 8 años, gracias a acusaciones falsas, he tenido. Pero yo he dado la cara y yo no he acusado de persecución política al Ministerio Público ni al Poder Judicial, naturalmente. Aunque mucha simpatía por ciertas corrientes asociadas con esas denuncias creo que no tiene, ¿no? Bueno, pero en todo caso la mayor parte de ellas han sido archivadas y confío que las que están reabriendo también sean archivadas. Reabriendo. Exactamente. Bueno, nos ha dicho su punto de vista sobre lo que ha querido hacer y sobre lo que ha hecho el Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa después de la cual quisiera que nos diga qué es lo que ha hecho el Congreso hasta ahora y qué es lo que le parece a usted que debe hacer en estas circunstancias, tanto más que coincidirá desde el lunes próximo con la presencia
Estamos conversando con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que nos ha dicho que el señor Aníbal Torres ha intentado hacer una maniobra política para cambiar los términos de la agenda pública y de nuestro debate político. Es decir, sacar como prioridad el tema de la corrupción y de la mala gestión y de los procedimientos parlamentarios contra Pedro Castillo y reemplazarla por una crisis de gobernabilidad en la cual el Ejecutivo pueda presentarse como víctima. Si ese es el juego que hace el Ejecutivo, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso hasta ahora y qué le cabe hacer, señor Pedro Castillo? Bueno, el Congreso es corresponsable de esta crisis, naturalmente. Es obvio que se perciben los intereses personales y partidarios al interior del Parlamento. De otra manera no se explica por qué razón, por ejemplo, no ha iniciado el trámite de la reforma constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente, por qué no ha establecido el juicio político. Y si a eso le sumamos el pánico que tienen a una disolución, eso explica por qué el presidente del Consejo de Ministros desafía públicamente al Congreso. Va a una interpelación y les dice, atrévanse a censurarme. Los acusa de golpistas a nivel internacional y guardan silencio. Y dejan de lado la calamitosa gestión pública de este gobierno. En primer lugar, tenemos a un presidente de la República, Fernando, que no da cuenta de sus actos. Esto es absolutamente indigno de un presidente que tiene origen democrático. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, preguntarle por qué tomó la decisión de darle $1.000 millones a Petroperú, luego de haber sido manejada por un grupo de corruptos? ¿Cuáles fueron los criterios técnicos? Sobre ese punto creo que hay una respuesta del ministro de Economía. Bueno, pero estamos hablando del presidente. Es ya casi tan normal que no brinde conferencias de prensa, que no dé entrevistas, que parece normal. Y eso es algo absolutamente anómalo en una democracia, tener a un presidente que no da cuenta ante nadie, Fernando, porque no solamente no da cara ante los periodistas. Ante el pueblo, dice, y ante las rondas campesinas. No, y tampoco, y tampoco da cara ante la justicia, porque quiero reiterar, cuando ha sido convocado por la Fiscalía, este señor ha guardado silencio. Entonces, el manto de impunidad frente a Castillo es absolutamente imperdonable. ¿Qué puede hacer el Congreso? El Congreso pudo haber hecho, por ejemplo, una citación al presidente del Consejo de Ministros, luego de la imputación grave ante la OEA, afirmando que era un perseguido político, que había un golpe de Estado en marcha, a que diera las explicaciones al Congreso. Y no lo hicieron. Y estamos entrampados en este conflicto entre los poderes del Estado, reitero, también por responsabilidad. Pero, yendo a lo concreto, ¿a qué se dedica el presidente Castillo en sus reuniones públicas en provincias? A echarle la culpa a los gobiernos del pasado. No tienen agua porque la derecha gobernó eternamente en el Perú. Y ha pasado 1 año y medio. ¿Cuál es, por ejemplo, el programa de agua potable de este gobierno? ¿Qué va a hacer con las 49 empresas públicas casi quebradas, muchas de ellas en proceso de liquidación? Lo que vemos es que tenemos un presidente que parece que sigue en campaña, pero no soluciona los problemas. Uno, ¿para qué llega al gobierno? Para resolver los problemas. Está bien la crítica, que eche la culpa, pero ¿él qué ha hecho? ¿Qué puede mostrar? Un vago proyecto que dice que va a construir un tren desde el norte hasta el sur. No pueden comprar urea. No pueden expedir pasaportes. Usted, Fernando, sabe lo que es el drama de la tramitación de pasaportes. No pueden dar DNIs. ¿Y van a construir un ferrocarril? Cuando vemos que ocupan cargos públicos personas que también cometen corrupción, o incondicionales, como la ministra de Cultura, que hace un ejercicio abusivo de su poder, o como ministros... Contratando, dice, gente vinculada. Pero claro, o guarda silencio frente a las fugas de sus más cercanos colaboradores. ¿Qué ha hecho la policía para capturar a Silva?
¿Qué ha hecho la policía para capturar a Bruno Pacheco? ¿Qué ha hecho la policía para capturar al dueño de la casa de Zarratea? No da cuenta de eso el señor Señor Castellano, presidente. usted es muy severo entonces con el Ejecutivo y con el Congreso. Exactamente. Creo que su confianza se limita a la población, a la sociedad civil organizada, porque hemos tomado conocimiento de que esta semana pasada se ha registrado un partido político ante el organismo electoral respaldado por usted, bajo el nombre de Libertad Popular. Díganos una palabra sobre eso. Claro que sí, pero también confío en la acción de la justicia. Sí. Por esa razón he apoyado públicamente la investigación de la fiscal de la Nación y confío también que cuando llegue el momento el Poder Judicial defienda el orden democrático constitucional. Efectivamente, hemos formado un partido político, Libertad Popular. Este es un emprendimiento liderado por Rafael Belaúnde Llosa, que yo he apoyado decididamente. Ya hemos presentado la solicitud al Jurado Nacional de Elecciones con cerca de 33.000 afiliados, porque ahora eso es lo que exige la ley, Sí. y con cerca de 70 comités en las 25 regiones del país. Ya el Jurado Nacional de Elecciones, en el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, ha registrado nuestra solicitud y tengo entendido que ya han empezado el proceso de verificación de los afiliados y luego ocurrirá también la constatación de los comités que tenemos a nivel Y nacional. eso significa que si hubieran elecciones anticipadas, como se deduce de lo que usted está planteando, que puede haber una disolución del Parlamento como consecuencia de una actitud firme y de censuras practicada por él. ¿Ustedes estarían capacitados para participar en elecciones si fueran en el curso de los meses siguientes? Nosotros vamos a esperar pacientemente y confiadamente, naturalmente, en lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no dé vida jurídica a Libertad Popular, no vamos a poder participar en ninguna Pero eso campaña. es un asunto de ciertas semanas, porque se dice que han presentado las firmas y los comités y los estatutos. Confío que eso ocurra. No todos los trámites han sido rápidos. Tengo entendido, por ejemplo, que hay otros partidos que también han presentado su solicitud y avanzan lentamente. Dentro de lo que hay ahora, creo que somos la única agrupación política que ha presentado una solicitud luego de las elecciones regionales y municipales y ojalá las autoridades cumplan. Y este partido nuevo, respaldado por usted, ¿cómo se ubica en el espectro político peruano? ¿Con quién piensa usted que se puede buscar hacer alianzas en la perspectiva de no ir una vez más de manera fragmentada y dispersa a las elecciones? Nosotros somos un partido que cree en la libertad, en su contenido político económico, que cree en una economía de mercado o en una economía social de mercado y que cree en un Estado eficiente que debe poner énfasis en las tareas de educación, salud, administración de justicia, cobertura de vivienda y agua potable. Creo que ese es el enfoque que debería cumplir un Estado y para ello hemos trabajado un estatuto, un proyecto de estatuto que tendrá que ser ratificado y debatido por el Congreso Nacional del partido una vez que sea inscrito y naturalmente se va a trabajar un programa de gobierno. A mí me han encargado la tarea de cooperar en el programa de gobierno y lo que queremos es abrir las puertas del partido para que gente joven haga política. Nos quejamos mucho de la situación política del país y creo que esta es una oportunidad que no debemos dejar de pasar para dar una batalla. Hay una amenaza que ya está afectando la estabilidad política y económica del país. Y creo que los peruanos de buena voluntad tenemos la obligación cívica de defender el orden democrático y constitucional del país. Quien quiere informarse más, eventualmente adherir, respaldar, colaborar, puede entrar ya a una página. Hay una página web que ya hemos presentado también al Jurado Nacional de Elecciones. Vamos, luego de la verificación de firmas, a iniciar también un recorrido a nivel nacional en cada uno de nuestros lugares y comités
y naturalmente vemos con optimismo. A pesar de las circunstancias difíciles y complicadas en donde hay un ambiente de pesimismo, creo que no se puede perder la fe en un país que ha dado tanto, con una cultura milenaria y que además ha probado que cuando se trabaja y hay esfuerzo, las cosas cambian. Señor Cateriano, muchas gracias por lo que nos ha dicho sobre el primer ministro Aníbal Torres y su propuesta de proyecto de ley acompañada por el planteamiento de una cuestión de confianza. Gracias por lo que nos ha dicho sobre el Congreso. No estoy seguro que le agradezcan todos los congresistas sobre lo que han escuchado, pero en fin, nosotros sí le agradecemos su independencia crítica y por informarnos también sobre este partido Libertad Popular, que nos dice ya ha presentado todos los requisitos para ser admitido como tal en las próximas elecciones, cuando el Jurado Nacional valide la documentación que ustedes han presentado. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros.